Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a este tiempo de meditación de la palabra de Dios. Gracias por esta oportunidad al Señor que nos da nuevamente de venir con ustedes y juntos estudiemos la palabra del Señor. Continuamos en el estudio a la carta de Colosenses en el capítulo 2 y hemos tenido unos estudios muy interesantes y vamos a continuar en el versículo 14 al 17. Gracias a Dios por cada uno de ustedes que están escuchando, que se conectaron, que están deseosos de aprender de la palabra del Señor. Y yo también agradezco al Señor por esta oportunidad para que podamos interpretar y entender la palabra del Señor. Tenemos un pequeño bosquejo que continuamos con la supremacía de Cristo. Y antes de comenzar vamos a hacer una oración. Oremos todos. Amado Padre Celestial, estamos ante tu presencia, Señor. Una vez más agradecidos, Padre, por esta bella oportunidad. Gracias por tu palabra bendita, Señor, que nos habla constantemente a nuestras vidas, a nuestra conciencia, a nuestra mente, a nuestro corazón. Ayúdanos, Padre, a entender la supremacía de tu Hijo Jesucristo, Padre. Él es nuestro Salvador personal. Eres tú nuestro Rey de nuestras vidas, Padre, el Señor, que es nombre sobre todo nombre, Padre, y pedimos y rogamos al Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Te doy gracias por mis hermanos que se encuentran conectados, que están del otro lado de la pantalla, y por las personas que aún van a escuchar después este estudio, Padre, que sea tu Espíritu Santo, Padre, el que hable y haga la obra de tu palabra santa por la cual es enviada, Señor. Gracias por este platillo, Padre, lo ponemos en tus manos y a ti sea la honra y la gloria siempre. Amén. Continuamos, hermanos, en el versículo 14. Les voy a presentar un pequeño bosquejo porque queremos ir resumiendo lo que vamos aprendiendo y concretando también lo que ya hemos visto. En el primer cuadro tenemos el título, La supremacía de Cristo, de la carta a los Colosenses, que en los capítulos 1 y 2 nos hablan acerca de la doctrina de Pablo. El capítulo 1 nos habla de Cristo, sobre todo supremo, la supremacía de Cristo. Capítulo 2, que somos completos en Cristo, que no debemos dejarnos engañar. Capítulo 3, el deber del nuevo vivir en Cristo, que habla acerca de la práctica de lo que estamos aprendiendo. Y el capítulo 4, ejemplos de cristianos ejemplares. Vamos a ir enfatizando la palabra no engañados. ¿Por qué? Porque Pablo lo repite 4 veces en esta carta. En el versículo 8, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. Entonces nos exhorta a que luchemos contra el engaño. En el versículo 8, en el versículo 4 también dice que nadie os engañe con palabras persuasivas. Y versículo 16 y 18 también nos habla de no dejarnos ser engañados ni dominados por falsas doctrinas ni prácticas. Pablo nos exhorta que debemos progresar en madurez espiritual porque Cristo es plenamente Dios y todos seremos completos en Él. Entonces, estas advertencias de no ser engañados nos da el título o el tema del capítulo. No ser engañados. En los versículos 2 del 1 al 7, Pablo nos habla acerca de
andar contra el engaño. Versículos 8 al 15, que es lo que vimos la semana pasada, dice que debemos vigilar contra el engaño y vamos a ver parte de esto, de estos versículos el día de hoy. Y versículos 16 al 23 nos van a hablar cómo resistir el engaño. En el versículo 8 y 9 vimos que nos habla de la deidad de Jesucristo, que Él es completamente Dios. En los versículos 10 al 15 vemos la posición de los creyentes que estamos completos en Él por todo lo que Él ha hecho. Y presentamos los versículos del 10 al 15. Y nomás voy a leer 14 y 15 porque ahí vamos a comenzar. Bueno, desde el 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aquí vemos la posición de los creyentes. Y en estos versículos del 11 al 15 vamos a encontrar una serie de 10 verdades que tenemos en Cristo. Y vamos a irlas viendo en grupos de 3 que resultan de todo lo que Cristo hizo en su obra en la cruz. En el versículo 11 dice, en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Esto nos lo explicó nuestro pastor en el estudio de la semana pasada y aquí vemos un cambio espiritual. El cambio espiritual es la circuncisión del corazón, porque dice una circuncisión no hecha a mano. Es en relación a nuestra vida pasada. Esa naturaleza pecaminosa que dice que debemos echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Vamos con el segundo grupo de verdades, versículo 13 y 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Y dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Aquí vemos cuando el Señor nos perdona, dice que nos hace justos y es un cambio judicial legal. ¿Por qué? Porque ahora nuestra vida está libre de la pena de todos los pecados. Nuestros pecados han sido perdonados, hemos sido lavados, hemos sido justificados y fueron echados al fondo del mar. Cuando dice os dio vida juntamente con Él, es que tenemos vida en Cristo. Hemos muerto para el mundo, hemos muerto al pecado y ahora tenemos vida en Cristo. Otra verdad es que dice que Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. La quitó de en medio y la clavó en la cruz. Ahí tenemos 4 verdades. El Salmo 103, versículo 3 dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Dice todas. Él perdona todos nuestros pecados, presentes, pasados y futuros. Primera de Juan 1:7 también dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo,
nos limpia de todo pecado. Y Primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Hay muchos versículos que hablan acerca de los pecados, ¿verdad? Que el Señor ha perdonado, pero con esos tres tenemos. Ahora la palabra, el acta de los decretos que nos era contraria, la utiliza el apóstol Pablo, se refieren al historial de nuestros pecados, los cuales se pagan con la muerte. Y según el diccionario expositivo de palabras del Antiguo y Nuevo Testamento exhaustivo de Vine, la palabra traducida como acta aquí en esta versión de Reina Valera es keirografón y significa documento de deuda, un escrito hecho a mano. Sabemos en el libro de Apocalipsis, ¿verdad?, que hay un libro de la vida y hay un libro donde se registra todo lo que uno hace, pero en el libro de la vida donde debe estar nuestros nombres, estos pecados ya no aparecen porque el Señor los tomó sobre él y los llevó en la cruz del Calvario. Esos pecados están en un acta, pero el Señor ya la llevó y la clavó en la cruz. Entonces, basados en este contexto, en Colosenses 13:14, significa que ustedes, nosotros, los creyentes gentiles, estábamos bajo sentencia de muerte. Pero a través del arrepentimiento y el perdón de pecados, hecho posible por la muerte de Cristo, todos los cargos en nuestra contra han sido removidos. Algunos malinterpretan las palabras de Pablo sobre los decretos que fueron clavados en la cruz, diciendo que la muerte de Cristo anuló las leyes de Dios para que ya no estuvieran contra nosotros. Pero la ley de Dios nunca estuvo en contra de los creyentes, sino que eran sus pecados lo que los condenaban. Porque dice en Romanos que antes que no conocíamos la ley, no sabíamos qué era el pecado, pero ahora la ley nos condena por ese pecado. Perdonar a alguien de un crimen no anula la ley que fue quebrantada. Por el contrario, reafirma la importancia de la ley, pues si no se le perdonara el crimen, el criminal moriría. O sea, nosotros. Si nuestros pecados no fueran perdonados, nosotros teníamos que haber muerto en esa cruz. Pero el Señor tomó nuestro lugar. Vamos a ver, evidentemente la ley de Dios aún está vigente y es de gran importancia, pues quebrantarla, infraccionarla, que es cometer pecado, merece la pena de muerte. La ley de Dios es así de poderosa y significativa. Más aún, es santa. Los cristianos no se salvan de la pena de muerte en su contra anulando la ley. Lo que salva a las personas de morir es que Cristo dio su vida por quienes se arrepienten de sus pecados. La vida de Cristo es así de valiosa. Ahora, las palabras que Pablo usa en Colosenses 2:14 demuestran que la ley de Dios sigue teniendo gran importancia. Al decir que la pena por quebrantar la ley de Dios fue clavada en la cruz donde Cristo murió, el apóstol estaba reafirmando la vigencia de la ley, pues aún requería la pena de muerte. Si la ley hubiese sido anulada por la muerte de Cristo, nada estaría contra la ley desde entonces y ya no existiría el pecado. Obviamente esto no sucedió. El pecado aún existe y por lo tanto la ley
según la cual algo es pecado, también existe. La expresión griega traducida como acta de los decretos es keirografón tois dogmasin. Keirografón se refiere a un documento manuscrito específico, un certificado de endeudamiento, que puede ser traducido como factura, cuenta de cobro o registro de deudas. Y eso es de cada uno de nosotros, esa factura, esa cuenta de cobro. De manera que Colosenses 2:14 significa que el sacrificio por la muerte de Cristo canceló el registro de nuestras deudas, la pena de muerte por nuestros pecados. ¿Sí lo tenemos claro? El tercer grupo de verdades, ya llevamos 7 y las 3 que nos faltan ya son las 10. Tenemos en el versículo 15 que dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Estos principados y potestades son poderes sobrenaturales. Aquí Pablo nos está hablando de una victoria espiritual en relación a la guerra espiritual, o sea, los poderes demoníacos. El Señor Jesús venció la muerte, venció el pecado y venció al maligno en la cruz del Calvario. Esta es la victoria espiritual que tenemos en Cristo. El punto de este verso es declarar que Cristo ha vencido a Satanás y a sus espíritus del mal. Y Cristo ha triunfado sobre el mal a través de 4 obras. La primera, Él conquistó a los espíritus y a las fuerzas del mal al nunca ceder a las tentaciones del diablo. Tenemos la tentación de Jesús en Mateo 4, versículos 1 al 11. Y también venció por no pecar jamás. Segunda de Corintios 5:21, Hebreos 4:15, Hebreos 7:26 y Primera de Pedro 1:19. Uno de ellos nos dice, al que no cometió pecado, se hizo pecado por nosotros. Cristo vivió una vida perfecta y fue perfectamente justo. Número 2. Él conquistó los espíritus y las fuerzas del mal muriendo por el hombre, cargando toda la culpa del hombre y el castigo por el pecado. Ahora la pena y el castigo por los pecados han sido pagados. El hombre ya no tiene que morir y ser separado de Dios. La manera de vivir para siempre en la presencia de Dios está abierto ahora. El poder de Satanás está quebrado y destruido. Podemos leer la cita bíblica Hebreos 2, 14 y 15. Pero eso lo leen ustedes en su casa. El número 3, Él conquistó los espíritus y la fuerza del mal al ser levantado de entre los muertos. Su resurrección cubre a todos los hombres. El triunfo sobre Satanás, mostrando abiertamente que la muerte es la obra de Satanás y la muerte no debe ser una experiencia natural del hombre. Número 4. Él conquistó las fuerzas y los espíritus del mal por su encarnación, es decir, por venir al mundo y revelarse como el Hijo de Dios. Lo vemos en Primera de Juan 3:8 y en Juan 3:18 al 21. La declaración gloriosa de este versículo es que Cristo ha arruinado todos los poderes. No importa quiénes son o cuál es su fuerza o energía. La palabra arruinado
En el griego apekdusamenos significa desarmar y cortar las fuerzas malas de todo su poder. En el comentario bíblico dice, las fuerzas del mal eran hostiles, maliciosas, malignas para el hombre, y Jesús las conquistó para siempre. La palabra que se utiliza es la palabra quitarle, arrancarle las armas y la armadura a un enemigo vencido. De una vez y para siempre, Jesús quebró su poder, los expuso a la vergüenza y los condujo cautivos. La figura es la del triunfo de un general romano. Cuando ha obtenido un triunfo verdaderamente notable, se le permitía marchar a sus ejércitos victoriosos a través de las calles de Roma, y detrás de él los seguían la compañía vencida de los reyes y los líderes y las gentes que él había conquistado. Se encontraban abiertamente marcados como sus víctimas y sus ruinas. Pablo piensa en Jesús como un conquistador triunfador, y su procesión triunfal son los poderes del mal, vencidos para siempre para que todos los vean. Concretamos que en Cristo estamos completos. ¿Recuerdan la fórmula que nos enseñó nuestro pastor? Cristo más nada igual a todo. En Cristo estamos completos. Tenemos que recordar entonces que estamos totalmente completos en Cristo y tenemos disponible todo para una vida cristiana victoriosa. No hay nada más que añadir porque todo está hecho. Porque Efesios 1:3 dice que tenemos toda bendición espiritual en Cristo. En 2 de Pedro 1:3 dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Muy bien, vamos ahora al versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Aquí Pablo nos va a hablar acerca de una de las herejías que estaban en el tiempo de los colosenses, que estaban influyendo o infiltrándose en la iglesia de Colosas. Y recuerdan ustedes que Epafras fue a visitar a Pablo y le comentó y le dio un reporte acerca de lo que estaba sucediendo en esta iglesia. Entonces Pablo escribe para orientarlos, prevenirlos y educarlos acerca de esas filosofías humanas que se estaban queriendo introducir en la iglesia. Aquí donde dice nadie os juzgue en comida o en bebida, sabemos acerca de la dieta de los judíos o hebreos en el tiempo antiguo y los días de fiesta que ellos guardaban, la luna nueva o días de reposo. Son diferentes temas, pero no vamos a tocarlos. Nos vamos a ir así como en un panorama general. Entonces nos está hablando de la ley, el legalismo que había en ese entonces y que se quería infiltrar en la iglesia, porque los gentiles que habían sido bautizados, que habían creído en Jesucristo, algunos creyentes judaizantes decían que ellos también tenían que cumplir la ley y que debían circuncidarse. En eso no estaban de acuerdo los líderes de la iglesia, porque en el primer concilio de Jerusalén, en Hechos 15, Pablo, hablando con los ancianos de la iglesia, donde estaba Pedro y Juan,
concluyeron que nomás debían guardarse de 4 cosas. Pero ahora aquí en Colosas quieren convencerlos de que aparte de haber creído en el Señor Jesucristo, necesitaban cumplir también la ley. Entonces Pablo les dice, nadie os juzgue en comida o en bebida, porque los judíos comían de todo, bueno, de todo lo que decía nomás la ley. Y los gentiles, dice que a veces compraban carne sacrificada a los ídolos, ¿verdad? Pero dice Pablo, no pregunten de dónde viene esa carne. Si alguien los invita a comer, coman. Entonces, cuando les invitaban a comer, dice que nadie los debe juzgar sobre lo que están comiendo, ¿verdad? En cuanto a los días de fiesta, lo vemos también en la actualidad cuando ahora muchos mesiánicos le llaman, que quieren cumplir los días de fiesta de los judíos, que quieren comer la comida que ellos comían en el tiempo antiguo. Eso es el legalismo. Guardar los días que el día de reposo, como lo dice la ley. Ya no estamos bajo la ley nosotros, estamos bajo la gracia. Y el Señor ya nos ha bendecido y ha quitado ese yugo, dice, esa carga que nos era contraria. Y ahora tenemos que discernir lo que es el legalismo. Vamos a hablar un poco acerca del legalismo. En el comentario bíblico venía esta pregunta: ¿cuál es la peor amenaza del cristianismo? Y decimos que las persecuciones, ¿verdad? Porque la iglesia es perseguida, porque es afligida, atribulada, pero en realidad las persecuciones lo que hicieron en el tiempo antiguo fue expanderla y fortalecerla y hacer que creciera más la iglesia, se afirmara más en el Señor. También una amenaza es la inmoralidad, pero en realidad la amenaza en una iglesia dice que no viene de adentro, no viene de fuera, sino de adentro. Entonces, esa amenaza es el legalismo. Ese legalismo también se encuentra en nuestros propios corazones y es algo que a veces con lo que nosotros tenemos que luchar en un grado u otro. Porque vamos a ver qué quiere decir legalismo. Vamos a ver que primero la iglesia es un hospital de pecadores. Y muchas personas creen que la iglesia es un lugar donde vienen buenas personas, donde le dicen a esas buenas personas cómo ser mejores personas, cuando en realidad somos un hospital de pecadores. Dice la palabra del Señor que de lo necio del mundo, de lo vil y menospreciado, escogió Él para exaltar su nombre. Vamos a la siguiente pantalla. Cada persona sabe que debemos tener reglas y leyes para vivir una vida justa y controlada.
Pero cuando adoptamos una regla, en algún punto no la cumplimos. ¿Por qué? Porque a veces hacemos concesiones, porque esa regla todos la debemos cumplir, pero cuando se trata de mi hijo o de mis parientes, podemos hacer como una concesión. Oh, es que ellos todavía no están maduros, todavía no pueden cumplirla. Y eso es el legalismo, cuando la queremos aplicar a los demás, pero nosotros no podemos cumplirla. Nunca podemos acercarnos a Dios y volvernos aceptables ante Él a través de las reglas y las leyes o rituales, o a través de alguna cosa que podamos conseguir por nuestros propios esfuerzos, y eso era lo que hacían los judíos al querer cumplir la ley, porque ellos decían: yo hago, yo doy, yo voy, ¿verdad? Y se justificaban a sí mismos y hasta se enorgullecían porque ellos podían cumplir la ley. ¿Recuerdan a Pablo que él decía que en cuanto a la ley, él era irreprensible? Quiere decir que cumplía todos los puntos de la ley. Pero eso es justicia propia. Algunos creyentes de Colosas estaban volviendo a las reglas y a los rituales en vez de concentrarse en Cristo. Entonces aquí ya estaban cayendo en el legalismo. Y estos dos versículos 16 y 17 hablan de el legalismo. Por eso dice que algunos falsos maestros dispersaban la atención que los creyentes tenían en Cristo al decirles: ok, tú ya tienes a Cristo en tu corazón, pero ahora te falta cumplir con esto. Cuando en los estudios anteriores hemos visto que en Cristo estamos completos y no necesitamos de más legalismo. Ellos decían que las reglas y los rituales debían ser el centro de atención del hombre y de la vida, que el hombre se volvía aceptable ante Dios si cumplía ciertas reglas y rituales, y que el hombre agradaba a Dios comiendo y bebiendo las comidas debidas y manteniendo ciertos rituales religiosos y los días santos. Aquí la ley pedía cumplir y obedecer para poder ser aceptado delante de Dios. Pero el evangelio que nosotros hemos escuchado dice que primero que somos aceptos, que Dios nos acepta cuando venimos a Él en arrepentimiento y Él nos perdona y nos lleva a la obediencia. Pero en la ley primero era la obediencia para poder ser aceptados. Pero en el evangelio somos aceptados y luego nos conduce a la obediencia. Ahí está la diferencia del legalismo. Esto es el legalismo, el falso acercamiento a Dios a través de las sombras de las reglas y los rituales y juzgando a los demás a través de ellos. Y eso es lo que estaba sucediendo en Colosas cuando dice: nadie os juzgue en comida o bebida. Y eso era lo que hacían los falsos maestros, juzgar a los demás a través de las reglas de la ley. Y muchas veces eso hacemos nosotros también cuando decimos que no pueden comer carne de puerco, que no podemos comer mariscos, tomar café, porque eso decía en la ley. El verdadero acercamiento a Dios es a través de Cristo, el único cuerpo aceptable. Cristo fue el perfecto Hijo de Dios. Él cumplió con todas las reglas de la ley y nunca quebró ninguna. Ya no tenemos reglas ni rituales que nos conduzcan a Dios. Tenemos una vida humana y el verdadero cuerpo es de Cristo.
Cristo es el único acercamiento, es nuestro único acercamiento a Dios. Es nuestro único camino de aceptación ante Dios. Y concentrándonos en Cristo es la única manera que nosotros podemos agradar a Dios. Pueden leer la cita Romanos 10, versículos 3 y 4 y 1 Corintios 8, versículo 8. La palabra del Señor dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. También Jesús dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y también dice que solo por medio de Él podemos llegar al Padre. Entonces, si quisiéramos cumplir la ley, tendríamos que cumplir para ser aceptados, pero en Cristo somos aceptados en su Hijo Jesucristo. En Efesios 1 dice que somos aceptos en el amado y Jesucristo es el amado. Entonces vamos a hablar poquito más de la aplicación del legalismo en nuestras vidas, porque también nosotros batallamos con eso. Preocuparnos por nuestra santidad personal es una responsabilidad de nuestras vidas. Es en el avance de ese proceso de la santificación que a veces queremos ser legalistas, porque decimos que si cumplimos, que si voy a la iglesia, que si oro, que si leo la palabra del Señor, que si doy mis diezmos y nos sentimos satisfechos y contentos por haber cumplido, estamos cayendo en ese error del legalismo, cuando en realidad debemos ser obedientes a la palabra del Señor que dice en 2 Corintios 7:1, limpiémonos de toda especie de mal, de todo pecado, de toda inmundicia, en ese proceso de santificación. También dice que de lo recibido del Señor, de eso damos. ¿Recuerdan ustedes esos pasajes bíblicos donde nos dan esos ejemplos de los judíos que ofrendaban de lo que les sobraba, de lo que tenían de más? Pero el Señor se agradó de la ofrenda de la viuda, que dice que dio todo lo que tenía. El Señor conoce nuestros corazones. Romanos 8:13 también dice que si vivimos conforme a la carne, moriremos. Y muchas veces queremos cumplir con nuestra carne, nuestros deberes cristianos, y nos vamos yendo por el legalismo. Y debemos tener cuidado en eso. Colosenses 3:5 dice, haced morir lo terrenal en vosotros. Lo terrenal quiere decir las cosas de este mundo que nos agradan, que nos causan placer, satisfacción y que muchas veces ponemos como prioridad eso, cuando debe ser agradar al Señor en primer lugar. Entonces, tomar en serio la ley moral de Dios, que son los 10 mandamientos, como norma de vida para nosotros, no es legalismo, porque el Señor los concretó en 2. El primer y gran mandamiento es amar al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Porque Él dijo, toda la ley, dice, se reduce en estos 2 mandamientos. En Romanos 13, versículo 8 al 10, dice, no debáis a nadie nada. Romanos 7:22, el cumplimiento de la ley es el amor a Dios y el amor al prójimo. Entonces vamos a ver, hacer énfasis en el legalismo.
El legalismo dice que es intento de ganar el favor de Dios a través de nuestra obediencia. Puede ser tratando de obedecer la ley moral de Dios o puede ser obedeciendo reglas de hombres. No descansa en la obra de Cristo para que seamos aceptados por Dios o para ser bendecidos. El legalista descansa en su propia conformidad o en un estándar de conducta previamente establecido. Por ejemplo, en algunas iglesias legalistas dice que la mujer no debe usar pantalones, no debe maquillarse, no debe usar blusas de manga corta. El hombre no debe ir a la iglesia en shorts ni en tenis. Son reglas que se han implementado por parte de los líderes o del líder espiritual y que se han tratado de implementar para que los creyentes que asisten ahí lo cumplan. Eso va con tendencia al legalismo. También cuando nosotros decimos, esta persona no parece cristiana, ¿con quién la estamos comparando o con qué parámetro la estamos juzgando? Porque a veces vemos la foto de la esposa de algún predicador con el pelo arreglado, con maquillaje y decimos, no parece cristiana. Estamos yéndonos por reglas que se han establecido por conformidad de alguien más y no por la palabra de Dios. Mientras el Evangelio dice que nos mueve a la obediencia por el hecho de haber sido aceptados por Dios de pura gracia, el legalismo nos dice que debemos obedecer para ser aceptados. Entonces, si usted va a la iglesia y cumple con el reglamento de la vestimenta que se le ha estipulado, estamos ya cayendo en el legalismo. Porque en el legalismo la obediencia viene primero para que seamos aceptados. También todo gira en derredor de lo que hacemos o dejamos de hacer. Por ejemplo, si puedo seguir todas estas reglas, si puedo mantener ese estándar, Dios me va a bendecir. ¿Por qué? Porque estoy cumpliendo, porque todo depende de mí, de mi obediencia, de mi compromiso con la iglesia. Y yo estoy pensando que por haber cumplido o hecho todo eso, Dios me va a bendecir, cuando no es así, porque ya fuimos bendecidos en Cristo con todas esas bendiciones espirituales. Dice que si tenemos a Cristo, lo tenemos, estamos completos, no necesitamos nada más. Pero nuestro esfuerzo personal, nuestra conciencia, nuestro corazón nos dice que todavía necesitamos cumplir algo más. Y cuando lo cumplimos, apela al orgullo porque dice, oh, estoy cumpliendo, ya lo hice, yo sí lo hago. Tengamos mucho cuidado, porque lo que sucede o nos pasa es que juzgamos a los demás con ese parámetro, con nuestro parámetro de cumplimiento. Porque a veces decimos, yo soy más meritorio, porque me esfuerzo más, porque Dios me debe bendecir más, porque yo sí estoy cumpliendo. Pero nosotros dependemos de la gracia de Dios. ¿Recuerdan a Pablo en Gálatas 3 que le dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no cumplir a la verdad? Primero empezaron por el Espíritu y ahora quieren terminar por la carne. Y eso es lo que muchas veces nos puede suceder a nosotros. Aún como iglesia, hermanos, podemos caer en el legalismo
cuando decimos que estamos haciendo lo que es correcto, que cantamos los himnos que son correctos, que se predica lo que es correcto, entonces Dios tiene que bendecir la iglesia porque está haciendo lo correcto. No podemos caer en ese legalismo porque estamos siguiendo con la carne y no con la fe. ¿Vamos bien hasta ahí? Acerca del legalismo. Y vemos que Pablo siempre nos habla de estar en Cristo, en Él, por Él, y lo vemos en muchas de sus cartas, en Cristo, por Cristo y por Él. No es por nuestra bondad, ni por nuestra decencia, ni por someternos a reglas humanas, sino es únicamente por los méritos de Cristo. El Evangelio promueve una alta norma de moralidad. Mateo 5:20 dice, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no podréis entrar en el reino de los cielos. Los escribas y fariseos cumplían. ¿Recuerdan la oración del judío y el publicano? Que el judío decía, gracias Señor, porque yo no soy como este que está aquí. Porque yo oro, diezmo, porque visito, porque doy de comer, porque hago. Era mérito propio lo que él estaba diciendo a Dios, lo que él hacía, y por eso él tenía que ser bendecido. Cuando el publicano solo se sentía inadecuado, inaceptable, se sentía mal delante de Dios, se humilló delante de Dios y fue justificado. En su humillación dice que Dios lo exaltó. En el cristianismo dice la santidad es un resultado. Nosotros podemos ser santos porque ya somos salvos. La santidad viene primero. El buen comportamiento viene después. Y ese comportamiento no es meritorio, sino que es un resultado. Y ningún comportamiento, por bueno que sea, logrará el favor de Dios. Es por gracia, de principio a fin. Por gracia somos salvos, no por obras. Podemos leer 1 Corintios 4:17. Entonces vemos que el legalismo produce orgullo y autojusticia. Vimos el orgullo y la soberbia del fariseo. También el legalismo es muy quejumbroso. Produce un cristianismo sin gozo y quejumbroso. El legalismo es la antítesis a la gracia. En Lucas 15, donde viene la parábola del hijo pródigo, estas parábolas dice que fueron dirigidas a los escribas y fariseos. En esta parábola del hijo pródigo vamos a ver un poco de legalismo, porque recuerdan ustedes que el hijo, el más joven, el menor, le pidió la herencia a su padre en vida, cuando la herencia nomás se hereda, vaya la redundancia, cuando el padre muere. Este hijo le está diciendo a su padre que ya se puede morir, que ya no lo necesita, por eso quiere su herencia. Y se fue y le malgastó y cayó en lo más bajo. Pero él reacciona y dice, me levantaré e iré a mi padre y le pediré perdón
y le diré que me haga como el último de sus jornaleros, porque no tengo derecho a nada. Y regresa el hijo y el padre lo recibe, lo acepta, llora de alegría, dice que matan el becerro más gordo, lo mandan bañar, lo visten, le ponen un anillo y llega el hijo mayor. ¿Y qué pasa con el hijo mayor? Se enoja y no quiere entrar a la fiesta. ¿Y qué dice el hijo? Yo te he obedecido, te he cumplido, he trabajado, he hecho todo, y nunca me has dado un borreguito para comérmelo con mis amigos. ¿Ven ustedes la diferencia del hijo pródigo y el hijo en casa? Y así estamos nosotros. Estamos en la iglesia, hemos cumplido, aquí estamos, venimos todos los domingos y nunca nos han dado un borreguito para disfrutarlo. Hemos obedecido todas las reglas y no hemos recibido nada a cambio. Fíjense que el hijo mayor, no, en vez de alegrarse con la alegría de su papá, se enojó más. Entonces, este hijo mayor a lo mejor tampoco amaba a su padre, porque la alegría de su padre no era su objetivo, sino era criticón con lo que el papá estaba haciendo. Y hasta le dijo, tú eres muy injusto conmigo. Todo lo que yo he hecho y tú no has hecho nada por mí. En el fondo de su corazón legalista, cree que puede manipular a su padre. Y así nosotros creemos que podemos manipular a Dios. Me estoy portando bien, Señor. Estoy leyendo mi Biblia, vengo a la iglesia, así que me tienes que bendecir. No podemos manipular a Dios de esa manera. Nosotros debemos obedecer a Dios porque es lo más sensato que debemos hacer. Entonces, una amenaza peligrosa en la iglesia es el legalismo. ¿Por qué? Porque produce división, porque produce un espíritu hipercrítico, porque estamos viendo a través de reglas y juzgando a los demás. Y Dios no nos ha puesto a juzgar, sino a amar a nuestros hermanos. Entonces, tenemos que el legalismo eleva las preferencias personales a la categoría de mandamientos divinos. ¿Por qué? Vamos a ver unas reglas acerca de el legalismo. Y con estas 7 reglas usted vea si tiene algo de legalismo en su corazón. Inventamos reglas que no están en la Biblia y nos esforzamos por cumplir esas reglas. Y hemos escuchado acerca del vestuario de algunos hermanos que no nos gusta y que no deberían participar, que no deberían subir, que no deberían hacer esto, que no deberían hacer aquello. ¿Por qué? Porque estamos nosotros poniendo esas reglas. Y los queremos castigar cuando no las cumplen. Y nosotros nos enorgullecemos cuando las obedecemos. Y nos constituimos como juez hacia los demás. Nos enojamos con aquellos que rompen esas reglas. ¿Por qué? Porque no coinciden con las de nosotros. ¿Recuerdan cómo a algunas personas les molestaba que no trajeran su Biblia y leyeran en el teléfono la palabra de Dios? Y decíamos, ahora ya no quiere cargar la Biblia, ahí la trae en su teléfono. Es muy sutil esa inclinación al legalismo.
porque produce un espíritu de superioridad y al mismo tiempo hostilidad hacia los demás. Veamos al hijo mayor que estuvo fuera de la fiesta y el pródigo estuvo en la fiesta. ¿Y quién era el que tenía derecho a estar dentro? Pues el mayor, porque estaba en casa, porque cuidaba de las propiedades de su papá. Pero su espíritu de superioridad, su legalismo, lo mantuvo afuera, enojado e hipercrítico. Entonces, ¿cómo vamos a luchar eficazmente contra el legalismo? Obedeciendo la palabra del Señor, memorizándola, discerniendo su palabra. Y el Evangelio nos va a mantener a raya en el legalismo. ¿Por qué? Porque en el Evangelio es por gracia, no porque estoy cumpliendo, porque es meritorio, sino es en el mérito de Cristo. Entonces, la antítesis del Evangelio es el legalismo. Si no queremos ser legalistas, volvamos al Evangelio, que todo es por gracia. Y dice el último, el cuadrito, que es el versículo 17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. La ley era la sombra de Cristo que había de venir, porque ahora la ley se concreta en 2 mandamientos y ahora es por gracia que debemos cumplir, es obedecer. Es por gracia que el Señor tiene misericordia de nosotros y nos perdona. Ya no tenemos que hacer nada nosotros para recibir la gracia de Dios. Esa es la sombra. La sombra viene de una figura, porque si le da la luz, proyecta una sombra. ¿Y quién es la luz? La luz es Jesucristo. Y cuando nosotros recibimos la luz de Jesús, ya no hay sombras en nuestro interior, ya no hay esa oscuridad. Dice que ya nos llevó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces nos quedamos en el versículo 17, la sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Así que tenemos la vida de Cristo para seguir. Espero, hermanos, que ahora que sabemos más bien de esta falsa enseñanza del legalismo, lo podamos identificar en nuestras vidas para no caer en ese error. ¿Está bien, hermanos? Demos gracias a Dios por su palabra. Amado Padre, Señor, gracias, Padre, porque has hablado a nuestras vidas, Señor. Gracias porque es tu palabra bendita y tu Hijo Jesucristo el que nos habla ahora, Señor. Ayúdanos a vivir una vida moral, recta delante de ti, pero sin legalismo, Señor. Sin querer obedecer reglas impuestas por el hombre, sino cumplir esos 2 mandamientos, Padre, que dejaste para nosotros. Ayúdanos, Padre, a estar en tu gracia en todo momento y a dar de gracia lo que hemos recibido. En los méritos de Cristo, Señor. Gracias por Él. Amén. Dios les bendiga, hermanos.